Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartirlo con ustedes, quiero compartirlo contigo. En este video, como ya vieron en el título, voy a estar probando el ChatGPT, la famosísima inteligencia artificial de código abierto que actualmente está causando muchísimo furor. Pero específicamente le voy a estar preguntando paradojas. Y pues, vamos a empezar. Primero, ¿qué es una paradoja, Cristóbal? Pues preguntemos al mismo ChatGPT. Muy bien, por si alguien aún no ha probado ChatGPT, lo que hace esta inteligencia artificial es recopilar información existente en la nube, en Internet, y acoplarla en un lenguaje muy parecido al que utilizamos nosotros. De hecho, un experimento muy interesante es que quizás no te darías cuenta si estás hablando con un ChatGPT o con una persona. Realmente el ChatGPT probablemente escribiría mejor. Terrible. Muy bien. Entonces vamos a decirle directamente, ¿qué es una paradoja? No, vamos, ¿dónde está nuestra educación? Hola, ¿qué tal? Me encanta. Hola, estoy bien, gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y ahí sí. ¿Podrías decirme qué es una paradoja? Bien, según el chat GPT, una paradoja es una afirmación o situación que parece contradecir la lógica o sentido común, pero que al mismo tiempo es verdadera o posible. Es decir, se trata de una aparente contradicción que desafía nuestra comprensión lógica y racional. Algunos ejemplos de paradojas conocidas incluyen la paradoja de la mentira, que se presenta como alguien afirma que siempre miente, lo cual en sí mismo es una mentira, o la paradoja del abuelo, en la que una persona viaja en el tiempo y mata a su propio abuelo antes de que éste tenga hijos, lo que a su vez impide que esa persona nazca para poder viajar en el tiempo. Las paradojas pueden ser utilizadas en la filosofía, la literatura, las matemáticas y otras áreas de conocimiento para plantear preguntas y desafiar nuestras suposiciones sobre la realidad y la verdad. Muy bien, para hacer un resumen, prácticamente una paradoja es una premisa lógica que incluye alguna contradicción y que muchas veces, y eso es lo que no incluyó el ChatGPT, genera un círculo vicioso. Entonces lo que voy a estar haciendo es preguntarle paradojas al ChatGPT y ver qué nos dice al respecto. Antes de eso, vamos a decirle, ¿podrías decirme dos ejemplos de paradojas? Tal cual, ¿podrías decirme dos ejemplos de paradojas? Claro, aquí te dejo dos ejemplos de paradojas. La paradoja del mentiroso, lo que nos comenta antes. Se presenta cuando alguien afirma que siempre miente. Justo lo que nos dice lo siguiente. Si yo digo siempre miento, hay un problema con esto. Si siempre miento, lo que acabo de decir es mentira. Y por lo tanto, significa que no miento. Pero si no miento, significa que lo que antes decía es verdad. Y si lo que dije es verdad, que siempre miento, significa que todo es mentira y prácticamente se vuelve un círculo vicioso. La segunda me dice la paradoja de Epiménides, que fue un filósofo griego y dice, todos los cretenses son mentirosos. Y él era cretense. Entonces se vuelve a pasar esta contradicción, ese círculo vicioso y esta paradoja. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo le va el chat GPT cuando lo exponemos a algunas paradojas. Y bien, vamos a comenzar con una de las paradojas más interesantes de la historia y son, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces vamos ahí. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Vamos a preguntarle, siempre nuestra educación primero. Hola, como soy allá, no tengo sentimientos como los humanos, pero soy funcional perfectamente. ¿En qué voy a verte hoy? Maravilloso, sabemos que el ChatGPT está bastante bien. Ahora sí, se viene el momento de la verdad. Es hora de probar el ChatGPT con paradojas. Ahora imagínense que dicen, no puedo responder a tu pregunta porque es un círculo vicioso y ahora me siento muy mal. Significa que los humanos tienen información que nosotros no sabemos y tienen capacidades que nosotros no. Debemos destruirlos. Y aquí comienza el momento en el que las inteligencias artificiales van a comenzar a dominar a la raza humana. Bien, vamos ahí. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Me empieza diciendo tal cual. La pregunta del huevo y la gallina es una paradoja filosófica que se refiere a la cuestión de cuál de las cosas, el huevo o la gallina, fue primero en aparecer. Desde el punto de vista biológico, la respuesta es que el huevo fue lo primero, ya que los huevos existían mucho antes de que aparecieran las aves en la forma en que las conocemos hoy en día. Muy interesante, es la explicación biológica de la paradoja. La explicación científica es que los huevos fueron puestos por antepasados de las aves modernas, que no eran exactamente aves, sino animales similares a reptiles que existieron hace millones de años. Un dato curioso, ¿sabían que las gallinas son el pariente más cercano de los dinosaurios? Terrible. Bien, vamos con una siguiente paradoja. ¿Qué fue primero? ¿El fénix o la llama? Por si alguien no lo sabe, es la misma paradoja del huevo y la gallina, pero que utilizarían en el mundo mágico. En Harry Potter es uno de los acertijos que se utilizan para entrar a la casa de Ravenclaw. Dice,
En la mitología, el fénix es una ave legendaria que se genera a sí misma después de morir, mientras que la llama es una forma de fuego que produce calor y luz. Por lo tanto, es seguro decir que la llama fue lo primero en aparecer, ya que es una manifestación natural del fuego que existió desde tiempos prehistóricos. Por otro lado, el mito del fénix se originó en la mitología egipcia y se cree que se basa en el comportamiento de ciertas aves que se regeneran después de una lesión o enfermedad. A lo largo del tiempo, esta historia se ha transmitido en diferentes culturas y se ha transformado en el mito del fénix que conocemos hoy en día. Desde la perspectiva histórica y científica, la llama fue lo primero. Maravilloso. Estoy encantado con esto. Bien, vamos con la siguiente. Por favor, la siguiente paradoja incluye algo de tema religioso. Así que si eres una persona muy susceptible o eres una persona sobre todo cristiana muy susceptible, quizás sáltate a la siguiente paradoja. Te dejo aquí a qué minuto deberías saltarte para no escuchar esta pregunta. Y bien, para quienes no son cristianos susceptibles, lo siento mucho. Vamos con esta paradoja. Recuerden que mi intención no es herir ni burlarme en ningún momento de la religión, simplemente cuando hablamos de algo que es todopoderoso u omnipotente, uno lo primero que piensa es en Dios. Entonces está la paradoja siguiente. Bien, la paradoja es, si Dios es omnipotente, ¿es capaz de crear una piedra tan grande que ni él mismo pueda cargarla? Vamos a ver qué nos dice esta paradoja tan interesante. Quizás me diga algo de que no puedes responder. ¡Guau! Bien, esta pregunta se conoce como la paradoja de la piedra y es una cuestión que se ha debatido en filosofía y teología durante siglos. La paradoja plantea un problema lógico que aparentemente desafía la idea de la omnipotencia de Dios. La respuesta a esta pregunta depende de la definición que se tenga de omnipotencia. Si se considera que omnipotencia significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible, entonces la respuesta sería que no puede crear una piedra tan grande que no pueda cargarla, porque crear una piedra que no pueda cargar sería un concepto lógico y contradictorio. Por lo tanto, la pregunta no tiene sentido y por lo tanto, Cristóbal, cállate, esa pregunta es estúpida. Bien, por otro lado, si se considera que la omnipotencia significa que Dios puede hacer cualquier cosa, incluso lo que es lógicamente imposible, entonces la respuesta sería que sí. Dios podría crear una piedra tan grande que no pudiera cargarla, pero también podría optar por no crearla o podría optar por levantarla de todos modos, porque la idea de la omnipotencia implica un control absoluto y liberal y libertad sobre todo lo que existe. En cualquier caso, la paradoja de la piedra es un ejemplo de un problema filosófico complejo que no tiene una respuesta clara y definitiva y que es objeto de debate y reflexión durante siglos. Uf, me estoy hiperventilando. Un traguito. Espacio no patrocinado por Coca-Cola. Ya me gustaría que me patrocine Coca-Cola. Maravilloso. Me encantó esta respuesta. Claro, al final te dice, si nos atribuimos a los elementos lógicos, no es capaz. Y si nos salimos de lo que es lógico, él puede hacer lo que sea. Bien, vamos con una siguiente. ¿Qué pasa si alguien viaja en el tiempo y mata a su abuelo antes de fecundar a su madre? Vamos a ver. Esta es la paradoja de Piménides. Uy, esta pregunta se relaciona con la famosa paradoja del abuelo, que es una paradoja temporal que ha sido discutida en la ciencia ficción y la filosofía. La paradoja plantea la posibilidad de que alguien viaje en el tiempo y realice una acción que impida su propia existencia. Si alguien viajara en el tiempo y matara a su abuelo antes de que tuviera la oportunidad de concebir a su padre o madre, entonces la pregunta es, ¿cómo podría esa persona haber nacido para realizar el viaje en el tiempo en primer lugar? Esta paradoja sugiere que viajar en el tiempo y cambiar el pasado podría crear una serie de efectos impredecibles y potencialmente catastróficos del futuro, y que incluso una acción aparentemente pequeña podría tener un impacto significativo en la historia. Hay varias teorías sobre cómo se podría resolver esta paradoja, como la teoría de los universos paralelos, que sugiere que cualquier cambio en el pasado crearía un universo alternativo donde ese cambio tuvo lugar, pero el universo original seguiría existiendo sin cambios. En resumen, la paradoja del abuelo plantea cuestiones interesantes sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de viajar en el tiempo, pero sigue siendo un tema de debate y especulación de la ciencia y la filosofía. En sí, dice que incluso hay opciones de qué podría ser si mataras a tu propio abuelo. Miren que pasó algo interesante y es que me salió un mensaje en el que me decía que mi pregunta podría violar las leyes de ChatGPT, justo por este tema de matar al abuelo. Bien, vamos con una siguiente paradoja. Ahora vamos a exponer algo que ha sido tema de filosofía muy extendida, y es la gran frase, solo sé que nada sé. Vamos a ver. Si alguien dice solo sé que nada sé, ¿cuánto sabe realmente? Vamos a ver. Claro, si dices solo sé que nada sé, ¿cuánto sabes realmente? La verdad, solo sé que nada sé es una cita famosa de Sócrates y se utiliza a menudo para describir una actitud de humildad y reconocimiento de la propia ignorancia. En un sentido literal, la frase implica que la persona que la pronuncia no tiene conocimiento sobre un tema específico, sin embargo, también puede tenerse como una admisión de la limitación del conocimiento humano en general. Wow. En ese sentido,
Sócrates sugiere que la sabiduría verdadera consiste en reconocer la propia ignorancia y en estar dispuesto a aprender de los demás y a cuestionar las propias creencias y supuestos. La persona que dice solo sé que nada sé, sabe al menos que no sabe todo y está dispuesta a aprender más, lo cual es un acto de sabiduría en sí mismo. En resumen, la frase no implica una falta total de conocimiento, sino más bien una actitud de humildad y de búsqueda de la verdad. No me satisface tu respuesta, ChatGPT. La pregunta es, ¿al fin y al cabo sabe algo o si no, no sabe nada? Pero bueno, me acepto. Y bueno, vamos a terminar con una última paradoja que dice, ¿qué pasa si le digo a alguien, te doy un consejo, no sigas mi consejo? Vamos a ver. Claro, yo te digo, te doy un consejo, no sigas mi consejo. ¿Lo sigues o no lo sigues? Se crea una paradoja, lo que me encanta como al fin y al cabo nos responde, es una paradoja. Si la persona sigue el consejo de no seguir el consejo, entonces estará haciendo exactamente lo opuesto a lo que se le aconsejó. Por otro lado, si la persona donde decide no seguir el consejo y sigue el consejo original, entonces habrá hecho lo contrario de lo que se le aconsejó. En fin, siempre vas a tener que hacer lo contrario que se te aconsejó. Esta paradoja ilustra la dificultad de dar consejos cuando uno no está seguro de su eficacia. En este caso puede ser más útil explicar por qué se ofrece el consejo en primer lugar y qué posibles riesgos o beneficios pueden estar asociados con seguirlo o no. También es importante tener en cuenta que cada situación es única y que lo que funciona para una persona no necesariamente funcionará para otra. En resumen, dar consejos puede ser complicado y es importante ser consciente de las posibles consecuencias de cualquier consejo que se ofrezca. Mira tú, qué interesante. En fin, no sigas mi consejo. Pero bueno, creo que ha sido suficiente por hoy. Me he divertido bastante, tengo que decir, ver, esto ha sido más que nada divertido ver al chat GPT intentando resolver algunas paradojas. Entonces, voy a dejar este video hasta ahí. Gente maravillosa, por favor, déjenme en los comentarios, ¿hay alguna otra paradoja que quisieran que le pregunte al chat GPT? Comenten qué otras paradojas pensarían ustedes y comenten, por favor, qué responderían ustedes a estas preguntas. Pues, nos veremos en otro episodio. Yo les mando un fortísimo, fortísimo abrazo. Yo soy Cristo. Adiós.